Hola, qué alegría saludarte, me da mucho gusto que estés en este canal. Mi hermano, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, si tú eres una de las personas que probablemente estuvo preso, estuvo presa y el Señor se manifestó grandemente en tu vida, Dios te dio la oportunidad de ser libre o de sentir esa presencia, su presencia hermosa, pues es tiempo de dar testimonio. Así que yo te pido que en este momento que estás mirando el número de teléfono, por favor marques, llama a este canal o manda un mensaje, editamos tu testimonio, lo grabamos y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Dios se manifestó en tu vida en el momento más difícil, en el momento cuando más lo necesitaste, Dios estuvo ahí. No se te olvide, Dios está esperando a que pongas manos a la obra, ya no te duermas ni dejes pasar más tiempo. Y ahora te invito a que te prepares para escuchar la siguiente historia. Adelante. Saludos queridos hermanos, soy Josué Hernández, agente pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala y estoy muy contento de haber sido invitado a participar a esta franja Testimonios con el hermano Arturo Medina. Espero que este testimonio pueda ser de edificación espiritual para cada uno de ustedes y que de la misma manera les motive a caminar en la fe. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Josué Hernández. Tengo 39 años de edad, soy agente pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala. Bueno, voy a iniciar contándoles mi historia desde mi infancia. Yo vengo de una familia acomodada a lo que cayera porque éramos bien pobres, fíjense ustedes. Mis papás los dos eran obreros, muy trabajadores, muy luchadores. Y en un tiempo pues se decidieron comprar un terreno para ya no alquilar, construir una pequeña casa. Y pues de repente se llegó la circunstancia que mi papá y mi mamá ya no querían pagar alquiler al mismo tiempo de estar gastando en la construcción. Por lo tanto, mi papá decidió que nos trasladáramos a la casa tal y como estaba. Y tal y como estaba la casa era la siguiente forma: piso de tierra, solo paredes y techo. Antes de que comience este testimonio, tengo un mensaje para ti muy importante. Este canal va lento en suscriptores y no es porque no haya, sino porque no se activan. Mira, mi hermano, cuando YouTube ve que hay un canal, tiene muchos suscriptores, lo promueve y promueve su contenido. Analizando el canal me he dado cuenta que más de la mitad de las personas que escuchan y ven los testimonios no están suscritos. Casi todos los días recibo llamadas y mensajes de personas que están siendo tocadas por los testimonios, pero el canal no está creciendo. Es muy importante que me ayudes, que pongas de tu parte. Es muy sencillo lo que tienes que hacer. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Te lo muestro en este momento. En tu tableta o teléfono entras a YouTube. En la parte de arriba hay una lupa. Oprímela. Ya que la hayas oprimido, escribes las letras Arturo Medina Testimonio. Le oprimes también y te va a abrir en la página de testimonio. Ahí hay un círculo con una cruz azul. Aprieta ese circulito y te va a llevar al canal. Ahí arriba hay unas letras que dicen suscribirse. Apriétalas y quedarás suscrito. Después de lo que acabas de ver, no hay excusa para que tú te suscribas a este canal. Y si no lo entiendes, no importa. Hay alguien a tu lado que le entienda la tecnología. Solamente dile, mira, ayúdame, quiero suscribirme a este canal y te suscribe inmediatamente. Mi hermano, únicamente suscríbete. Es lo único que tienes que hacer. Quiero ver que de ahora en adelante el canal crezca. Vamos creciendo juntos, no para hacernos famosos, sino para darle la gloria a Dios. Tal y como estaba la casa era la siguiente forma: piso de tierra, solo paredes y techo. Estaban los dinteles de las puertas y las ventanas, pero no había puertas ni ventanas, solo estaban los hoyos. Entonces mi papá por las noches tenía que atrancar esos hoyos con láminas, con palos, con lo que tuviera. Y en la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, quitaba todo eso y se iba a trabajar. ¿Por qué les cuento eso? Porque es un dato que me va a servir en un momento.
Otro dato que les quiero contar es que más o menos a la edad de unos 4 o 5 años, yo me percaté que mi papá era alcohólico. Y sucedió algo bien interesante. Mi papá también se percató de una cosa. Se dio cuenta que yo ya me fijaba, que yo ya tenía pues razón, que yo me daba cuenta que él tomaba. Y él toma la decisión de dejar de tomar, sin ir a un grupo de oración, sin asistir a un retiro, sin asistir a Alcohólicos Anónimos. En la pura conciencia, Dios lo ayudó a dejar de beber. 4 o 5 años. Al mismo tiempo, por esa edad, mis papás tenían problemas de pareja. Y yo recuerdo una tarde que salimos, estábamos fuera de la casa, mis papás habían discutido. Y adelante en el bus iba sentada mi mamá con mi hermana en las piernas. Unos 4 asientos atrás iba sentado yo con mi papá. Bueno, mi papá y conmigo en las piernas. Y ahí mi papá me dijo unas palabras que ningún niño del mundo debería de escuchar jamás. Mi papá me contó una realidad que ningún niño del mundo debería sufrir. Pero aún así mi papá me dijo: mijo, me voy a ir de la casa. Ya no puedo vivir con tu mamá. No te preocupes, cada domingo yo te voy a venir a ver, los voy a sacar a comer, los voy a sacar a pasear. No les va a faltar nada. Miren ustedes, ¿qué hace un niño de 4 años con esa información? ¿Cómo maneja un niño de 4 años esa experiencia? Realmente para mí en ese momento fue confuso. No lo entendía del todo y lo asimilé como pude. Lo que sí me pasó, puedo decírselos, es que me asusté. Tuve esa sensación de miedo. Y mis papás tuvieron ese problema más o menos unos 2 años. Esos 2 años fueron de bastante inestabilidad. Mi papá se iba de la casa 15 días a un terreno que tenía en el interior del país. Trabajaba, regresaba un par de días, a veces se iba una semana, a veces 15 días. Y así lo veíamos. Para mí el punto más alto de esa crisis, gracias a Dios, no fue tan alto, pero recuerdo yo una noche que estaba viendo Topollillo. ¿Ustedes vieron Topollillo? Sí. A mí me gusta Topollillo, fíjense ustedes. Los programas de antes tan inocentes, ¿verdad? Y Topollillo cantaba al final del programa, al final del show: hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría, todas las horas del día. Hay que pasarlas muy bien. Por la mañana al colegio para estudiar y aprender, y cuando llega la tarde jugar o ver la TV. Luego no sé cómo a la cama y buenas noches porque el día ya se fue. Hasta mañana. Y así iba el Topollillo. A mí me daba siempre nostalgia cuando se acababa Topollillo, porque era la hora de irse a dormir. Esa era la seña. Cuando se acabe Topollillo, te vas a dormir. En nuestra pobreza nosotros teníamos pues un televisor chiquito de unas 19 pulgadas tal vez, blanco y negro. Y una noche de tantas se acabó el bendito Topollillo. Cuando se acaba el programa, además de la sensación de que ya me tenía que ir a dormir, una tristeza honda, profunda. Y yo en mi inocencia le digo a mi mamá: mamá, como que hace falta algo. Y mi mamá sencillamente me dice: es tu papá, mijo. En ese momento, ustedes, yo me puse a llorar.
Salí corriendo, me fui a mi cuarto y me dormí llorando esa noche. Yo no sé si eso sirvió de algo. A los 6 años llegó el momento que yo tenía que empezar a estudiar. Yo entré de una vez a la primaria porque sabía ya leer y escribir antes de los 6 años. Todo porque tenía unas tías que eran maestras y pues hicieron prácticas conmigo. Y aprendí a leer y a escribir. En las pobrezas que teníamos, mi papá hizo el esfuerzo por meterme a un colegio en lugar de una escuela pública. Alcanzó para la inscripción, alcanzó para los útiles, quién sabe con qué sacrificios. Para lo que ya no alcanzó fue para el uniforme. Y pues yo iba de particular, sí, iba normal, sin uniforme. De repente la nota: señor Hernández, le recordamos que Josué es el único niño que no viene con uniforme al colegio. Por favor, a la brevedad posible, le recomendamos que haga el esfuerzo de comprarlo. Miren ustedes, a mi mamá le costó comprar el uniforme. Yo digo que hasta que estemos en el cielo nos vamos a enterar nosotros de todos los sacrificios que hicieron nuestras madres por nosotros. Y nosotros ni nos enteramos. Pues el primer día que al fin yo llego con uniforme, miren cómo obra Dios, hermanas, hermanos, de maneras misteriosas que nosotros no podemos entender. Dice la maestra: a ver, niños, ¿quién de ustedes tiene traje? Y Josué Raúl Hernández, nacido el 28 de junio de 1976 en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Guatemala, siendo las 6 de la tarde, levanta la mano. ¿Usted, Josué, tiene traje? Sí, me lo acaban de comprar. Mi uniforme. La maestra estaba hablando de saco, camisa, corbata, pantalón y todo. Y yo entendí que el uniforme. Ah, bueno, ahí va la nota para su mamá. Yo era un niño bien educadito que yo no leía esas notas. Y pues yo, cuando mi mamá llegó de trabajar, se la di. Mamá, ahí le mandaron del colegio. Bueno, mi mamá abre la nota y: patojo baboso, ¿en qué lío me metiste? ¿Qué decía la nota? Estimada señora Hernández, como su hijo Josué dice que tiene un traje, lo hemos elegido para que sea el caballero de la niña primero primaria del Colegio Valle del Sol 1983. Dice mi mamá: ¿y ahora de dónde te saco un traje? ¿Con lo que me costó comprarte el uniforme? Miren ustedes, las mamás son mágicas, ¿verdad que sí? Y Dios bendice mucho a las mamás. Las mamás deberían de estar en el Ministerio de Economía. ¿Cómo estiran el dinero? Yo no sé. Les dice el varón: ahí te dejo 200 lempiras. Ahí haceme favor de comprar la comida. Ya me quedé sin saldo, ahí me mandas 25 de saldo. Hoy hay quíntuple. Por cierto, va a venir mi primo que dice que no tiene para la gasolina. Ahí le das 50 lempiras. Y cuando regrese me das el vuelto. Las mamás son mágicas. A saber qué hizo mi mamá, pero a los días, yo me recuerdo, me estaban tomando medidas. Un sastre para hacerme mi traje. Fíjense por dónde va la cosa. Mis papás seguían ahí más o menos, entre estables e inestables. De repente, se llegó el día de la elección y yo voy al evento, entro con la niña primero primaria, salgo con la niña primero primaria y dice mi mamá: tanta gastadera para 2 horitas. Mi mamá era una católica tibia, igual que mi papá. Mi papá era de los que decía: Josué, su tío ya va para misa, váyase con él. Yo no sabía sentarme, no sabía pararme, no sabía qué contestar, no sabía nada. Y entonces mi mamá, después del evento, dice: ¿qué hacemos con el traje? ¿Qué hacemos? Porque le tengo que sacar provecho a esta inversión que hice. Levanten la mano las mamás. Miren cómo son las mamás de mágicas, pues. Fíjese bien. Hermana, ¿usted qué hubiera hecho si hubiera sido mi mamá?
¿Cómo le habría sacado provecho al traje? Rentándolo. ¿Alguna otra idea? Miriam. Que me alquilen para los eventos, dice la hermana, con todo y traje. ¿Qué se le ocurrió a mi mamá para no desperdiciar un traje? Dijo, ya sé, que haga su primera comunión de una vez. Fueron a hablar al colegio, ya era extemporáneo, pero la directora aceptó y me metieron a la catequesis que se daba en el colegio. Y pues bueno, para no desperdiciar un traje, hermanos, yo hice mi primera comunión, fíjese usted, para no desperdiciar un traje, porque ya le digo, mis papás eran católicos tres leches. Me imagino que aquí saben que son los católicos tres leches. No, bueno, les voy a explicar. Los católicos tres leches son aquellos católicos que van a la iglesia solo para que le echen agua cuando los bautizan, para que le echen la bendición cuando se casan y para que le echen tierra cuando se mueren. Católicos tres leches. Bueno, me fui a la catequesis, no aprendí nada, les confieso, nada, absolutamente nada. Lo único que yo sabía era que cuando a mí me dijeran el cuerpo y la sangre de Cristo, yo tenía que decir amén. Eso era todo lo que se me había quedado. Tanto que un sábado antes de la comunión estábamos en el colegio haciendo una fila más o menos así. Estábamos los niños en fila, yo tenía aquí compañeritos y yo le pregunté a un compañero, ¿vos qué estamos haciendo aquí? Y me dice, es que esta fila es para los que nos vamos a confesar. Ah, bueno, así avanzando la fila, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Tenés que decirle los pecados al Padre. Ah, ¿y como cuáles? Vos te peleas con tu hermana. ¿Sí? Ah, pues eso decirle, me dijo. Así hice yo mi primera confesión, queridos hermanos. Al día siguiente que al fin se llegó la primera comunión, hicimos una procesión desde el colegio para la parroquia que estaba a unas 4 o 5 cuadras. Y estaba yo hasta adelante, y como estaba hasta adelante, tenía que estar volteando a ver a qué hora la gente se paraba, a ver a qué hora la gente se sentaba, a ver a qué hora la gente se hincaba, para más o menos llevar el ritmo de la misa. Estaba en cero, 6 años. De repente llegó el momento de la comunión. Hicimos fila, fui de los primeros. El padre toma la hostia, la moja en el vino, me la da y me dice, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo hice lo único que sabía hacer, decir amén. Dije amén, recibí la Eucaristía. Y en ese momento, hermanos, una luz se encendió en mi vida. A mis 6 años, cuando yo recibí la Eucaristía, una luz se encendió en mi vida. Porque tuve una sensación física que no es natural. La puedo comparar con algo natural, pero no es natural. Cuando yo dije amén, yo empiezo a sentir unas cosquillas en todo el cuerpo que me recorren desde la cabeza hasta los pies. Similar a como, por ejemplo, usted se sienta 5 minutos sobre su pie. ¿Qué siente a los 5 minutos? ¿Siente hormiguitas? ¿Sí? Algo similar. Cuando yo dije amén, miren, desde ese día yo me enamoré de Dios. Claro que yo no sabía que estaba enamorado de Dios. Yo sabía que algo había pasado y lo que había pasado me había gustado. Y en el fondo, el pensamiento inocente de un niño de 6 años, yo creía que esa era la salvación para el matrimonio de mis papás. En el fondo, muy en el fondo. Recuerdo que al terminar la misa, mi papá me dice, mira, con tu mamá nos vamos a adelantar para preparar el almuerzo. Te vas a ir con tu abuelo. Papito le decíamos al abuelo. Vaya. Y ahí voy yo de regreso con mi abuelo, con mis guantecitos blancos, con mi candela, con mi librito y con mi rosario. Para abajo con mi abuelo, caminando. Yo estaba tan emocionado y quería yo preguntarle a alguien si se podía hacer la segunda comunión. Y ahí estaba mi abuelo. Y entonces yo le digo, papito,
¿Qué pasó, mijo? Me dice. Nosotros tenemos la costumbre de decir mijo a los hijos, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó, mijo? Y se puede hacer la segunda comunión. Yo pensando otra vez en traje y en toda la cosa. Se puede hacer la segunda comunión, pensando también en las chispas que había sentido. Y mi abuelo, que tenía un máster en teología dogmática, me dijo: hijo, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en el segundo tomo, mi abuelo era un campesino humilde con una fe tremenda, tremenda. Todos los domingos usted miraba a mi abuelo caminar de su aldea para la iglesia 5 kilómetros, bien vestido el viejito, bien rasurado, zapatos bien lustrados, saco, corbata y su sombrero para misa todos los domingos, como debe de ser. Algunos van a misa en chanclas, hágame el favor. Pues mi abuelo, con esa fe humilde del campesino, me dijo algo tan sencillo y tan profundo. Me dijo: hijo, el otro domingo cuando vayas a misa ya podés comulgar y esa va a ser tu segunda comunión. Y yo le dije a mi abuelo: ¿en serio? Le dije yo. Sí, me dijo. Y si vas el otro domingo, esa va a ser tu tercera comunión. Yo no lo podía creer que fuera tan fácil. Y efectivamente, así empecé a ser asiduo a la Eucaristía desde los 6 años. Al poco tiempo se abrió un grupito de oración para niños en la cuadra de atrás de mi casa. Yo iba todos los lunes. De repente, los mismos lunes, pero en la noche, un grupo de oración de la Renovación Carismática en esa misma casa. Ahí iba mi mamá y yo me le pegaba a mi mamá. Cuando mi mamá no quería ir porque estaba cansada del trabajo, ¿sabe qué hacía yo? Me ponía a llorar y a hacer berrinche, porque en mi mente, el día que mi mamá dejara de ir al grupo, ese día mis papás se divorciaban. Ese era mi pensamiento. Ya vivían juntos, pero ahí más o menos. Como a los 12 años, después de tanto rogar a mi papá que fuera de iglesia, él decía: mi hijo, es que yo todavía tengo muchos problemas, muchos defectos. Yo fumo, ya no tomaba, hacía ratos, pero yo fumo, me decía. El día que yo fume, ese día voy a ir a la iglesia. Así me decía. El día que deje de decir malas palabras, ese día voy a ir al grupo. Lo que mi papá no sabía es que cuando uno va al grupo, se le quitan las malas palabras. Cuando uno va a la iglesia, se le quitan los vicios. Cuando uno viene a eventos como este, se le quitan hasta las malas mañas, fíjese usted. Y de repente un día me dice mi papá: ¿van a ir al grupo? Sí. Me da dinero a mí y me dice: andate con tu hermana. Ahí llegamos nosotros. Cuando yo volteo a ver en medio de la alabanza, entra mi papá del brazo con mi mamá. Hermanos, ustedes no tienen idea. Para mí ese fue uno de los días más felices y más dichosos de mi vida. Mi papá se convirtió, llegó a ser misionero, predicador. Y quiero terminar mi historia con este dato. A los 13 años, por primera vez en mi vida, escuchaba yo una prédica del Espíritu Santo. Y cuando escuché una prédica del Espíritu Santo, yo quedé impactado, porque yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo aprendí en esa prédica que el Espíritu Santo sanaba enfermos. Yo aprendí en esa prédica que el Espíritu Santo tenía poder, devolvía la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, hacía caminar a los paralíticos. Y yo le dije al Espíritu Santo, yo le dije al Señor: Señor, yo quisiera tener algo de eso. ¿Qué es lo que habrá que hacer? Y el predicador dice: si usted quiere tener algo de esto, solamente pídalo. Solamente pídalo. Y yo empecé a hacer una oración esa noche: ven, Espíritu Santo. Y la repetí hasta que me quedé dormido ya en mi casa.
La mañana siguiente me levanté para ir a estudiar, iba en el bus y yo iba repitiendo, ven Espíritu Santo. Repetía. En la noche, cuando ya estaba en mi casa otra vez, nuevamente mi oración antes de dormir, ven Espíritu Santo. Pero pasaba mucho tiempo repitiendo, ven Espíritu Santo. En la noche de ese día, ¿qué cree que pasó? No pasó nada, fíjese usted. No pasó absolutamente nada. Pero eso no me desanimó. Al otro día que me fui a estudiar, hice la misma rutina. Y así repetí la misma rutina durante 6 meses. A los 6 meses yo sentía una paz tan profunda dentro de mí, una paz tan honda. Pero yo le decía al Señor, Señor, te agradezco la paz que siento, pero ni creas que te voy a dejar en paz hasta que yo no levante un muerto, hasta que yo no haga caminar un paralítico, hasta que yo no me pase algo extraordinario. Yo no te dejo de pedir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y seguía yo necio con esa oración. Más o menos al año, en una vigilia, yo no sé si alguno aquí vivió un tiempo como los que vivimos allá en Guatemala, en donde las vigilias empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana del día siguiente. Cuando la gente oraba, se sentía que las paredes de los templos se iban a caer. Retumbaba la oración del pueblo de Dios. No sé si alguno lo vivió. Pues yo lo viví. Y estando en una de esas vigilias, siempre el orden era el mismo. A las 4 de la mañana, cuando se iba terminando la vigilia, era la prédica del Espíritu Santo, 1 hora. Y la oración del Espíritu Santo tardaba 1 hora, de 5 a 6 de la mañana. Dijo el predicador, bueno, dijo, vamos a orar por el Espíritu Santo. Y yo dije, esa oración me la sé de memoria. Me hinqué y empecé a decir, ven Espíritu Santo. A mis 13 años, yo siempre he sido delgado, pero a mis 13 años yo no era delgado. Yo era un alambre, era así. Y entonces resulta que aparentaba menos edad de la que tenía. La gente no me tomaba en serio. Y oraron por todo mundo en esa noche, en esa iglesia. Y yo recuerdo que pasaban los servidores. Había una viejita que pasaba, con permiso joven, decía, y pasaba así. Y seguía de largo y por mí nadie oró. Pero a los 45 minutos de estar pidiendo Espíritu Santo, hermanos, yo empiezo a sentir que me quemo aquí, en la coronilla de la cabeza. Y era un calor tan intenso, pero francamente no dejé de orar. En ese momento no le puse mayor importancia. El calor se hizo cada vez más grande y empezó a descender. Me llegó a la frente. Yo estimo, era una fiebre aproximadamente de unos 40, 42 grados. Era un calor muy fuerte. Luego el calor tocó mis ojos. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a derramar lágrimas. Pero es una cosa muy extraña porque las mujeres que son profesionales para llorar, ¿verdad, hermanas que son profesionales para llorar? Por eso viven más tiempo que nosotros, porque se desahogan más. ¿Sabe cuáles son las 3 características de una llorona profesional? ¿Las quiere saber para saber si usted es amateur o profesional? Las 3 características son estas: lágrima, moco y baba. Si usted no tiene las 3 características, usted es una principiante. Pues resulta que usted sabe que cuando uno va a llorar es un sentimiento que uno tiene adentro y se va haciendo más y más grande y al final uno termina chillando. Pues yo no lo sentí así. Para mí fue muy raro porque fue llegando el calor a mis ojos y derramando lágrimas y lágrimas y lágrimas. Cuando el calor me tocó la boca, hermanos, yo perdí el habla. No podía articular palabras, no podía decir nada, quedé mudo. Y cuando quedé mudo, aquellas cosquillas que sentí el día de mi primera comunión, ¿se recuerda? Las empiezo a sentir en la boca y empiezo a sentir un calambre en la lengua. Y empiezo a hablar en lenguas como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Recibí el don de lenguas. ¿Qué lengua hablo? No lo sé, no la entiendo, pero me sirve para orar. Cuando no sé cómo orar,
oro en lenguas. Y yo esa noche, en esa vigilia, recibí una cantidad de carismas, una cantidad de dones. Yo tengo el don, no siempre es así, no crea que es mágico, ¿sí? Yo tengo el don de orar por la gente y no es que sepa qué le está pasando, sino que me vienen palabras y de alguna manera coinciden con lo que la gente está viviendo. Pero me salen palabras que le ayudan a vivir la situación que está viviendo. Sí, se llama don de ciencia. Le cuento y con esto termino. Cuando yo me di cuenta de esto, yo tenía, no sé, ya perdí la cuenta, 20 y tantos años, en un retiro de jóvenes, predicando. Estaban inquietos los jóvenes y les digo yo, jóvenes, ¿saben qué? Hagamos una cosa. Salgamos afuera un ratito para que ustedes se despejen, luego entran y cuando entren hago una prédica de 15 minutos, una oración y terminamos el retiro, porque ya era lo último del retiro. Pero eso sí, van a salir al patio de la casa de retiro con estas condiciones. Van a salir a meditar, van a salir a orar y en su oración le van a pedir a Dios una pequeña muestra de su amor. Eso es todo lo que tienen que hacer. Salieron los jóvenes a los jardines de la casa de retiro, que era una casa preciosa, unos jardines bellísimos. Y por supuesto yo los tenía que salir a vigilar, porque a los jóvenes hay que vigilarlos. Ya sabe que los jóvenes son traviesos, ¿verdad que sí? Los niños cuando son chiquitos son tan chulos, ¿verdad ustedes? Niños chiquitos, problemas. Niños grandes, problemas. Los niños cuando son chiquititos dan ganas de comérselos. Cuando son grandes se arrepiente uno porque no se los comió cuando podía. De verdad. Pues yo salgo a vigilar a los jóvenes. Y mire, yo caminando, cuando miro a una muchacha a los ojos, y yo tengo una sensación, una voz que me dice, decile que es bonita. Yo, Señor, te recuerdo que para desgracia de muchas mujeres alrededor del mundo, estoy comprometido, porque en esa época no me había casado. Y oigo la voz, pero yo di un paso de fe y me senté a la par de ella y le dije, dice el Señor que eres bonita. Empieza a llorar la muchacha. Me asusté, me levanté y seguí caminando y de repente siento otra voz por otro joven. A él no le dije que era bonito, Pero yo iba con otro joven y se me vino otra cosa y entonces se lo digo. Y así, yo no sé con cuántos jóvenes en ese retiro me pasó lo mismo. Yo había dado 10 minutos para ese taller. Pasados los 10 minutos, digo, bueno, voy a tocar la campana para que entren los jóvenes. Pero siento la última voz que me dice lo siguiente. Se veía un árbol y una pared. Oigo, debajo de ese árbol, atrás de esa pared, hay una niña. Andá y decile que tiene una luz. Para ese momento a mí me entra la duda y digo, Señor, ¿no será que ya me excedí? ¿No será que esto es producto de mi imaginación? ¿No será que algo raro me está pasando? Señor, discúlpame, pero no creo, si esto no es tuyo, a lo mejor no lo hago. Y toqué la campana y entraron los jóvenes. Muchos iban llorando. Y yo les digo, jóvenes, ¿cómo les fue con la oración? Bien, todos iban tocados, conmovidos y recibieron lo que pidieron, sí. ¿Y qué pidieron? Y la niña primera levanta la mano. Lo que usted me dijo. Y de ahí los otros jóvenes, también lo que usted me dijo, lo que usted me dijo. Y bueno, yo estaba en shock. Cuando de repente pregunto yo, ¿hay alguno de ustedes que no recibió nada? Y se levanta una manita de una niña, 14 años, delgadita, blanquita. Y dice, yo no recibí nada. Bueno, ¿y qué habías pedido? Yo pedí saber algo. Yo quería que usted llegara, pero usted nunca llegó. Ahí estaba yo impactado. Y la llamé al frente y le dije, ¿sabes qué? Préstenme papel y lápiz, les dije a los jóvenes. Escribí que quería saber y yo iba a escribir en otro papel lo que yo tenía para comprobar que lo que había pasado no había sido producto de mi imaginación. Y entonces yo escribo lo que yo tenía para esta niña. Lo que Dios me había dado para esta niña era esto. Dice el Señor que tienes una luz.
lo escribo. Ella escribe y cuando intercambiamos hojas, tanto ella como yo nos pusimos a llorar, impactados por la experiencia, porque su pregunta decía: quiero saber si tengo una luz. Hermanos, a partir de ese momento, yo ejerzo ese carisma, no siempre, en algunas medidas más, en otras medidas menos. Que nadie me tenga miedo. Ahí si lo miro a los ojos vas a ver lo que me está pasando. No, tranquilos. Les quiero agradecer mucho por su atención y que Dios les bendiga. Gracias.